Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, Llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Nos alegra estar en medio de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a hacer un pequeño examencito de si estamos pendientes en la Eucaristía de escuchar la voz de Dios. A ver, ¿cómo decía la antífona del Salmo que hemos repetido? Dígalo duro. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ver, vamos a repetirlo. Sálvame, Señor. Uy, pero están tan convencidos que Dios los va a salvar a ustedes, ¿verdad que sí? A ver, vamos a decirlo duro. A ver, ¿cómo es? Sálvame, Señor, por tu misericordia. Eso es lo que le debemos pedir al Señor todos los días. Que Dios nos salve. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos puede salvar Dios a nosotros? ¿De qué nos puede salvar? A ver, decía el libro del profeta Jeremías algo muy interesante. Decía que los enemigos del profeta, en este caso del profeta Jeremías, se reunieron, hablaron para hacerle la guerra al que estaba anunciando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces los enemigos de la iglesia se reúnen para hacerle la guerra a quién? A la iglesia. ¿Cuánta gente, por ejemplo, habla mal de los sacerdotes? No, que el padre fulano de tal, que el padre tal, ¿sí? Y entonces, en vez de orar por los sacerdotes, ¿qué hacemos? Le hacemos la guerra. Le hacemos la guerra a los sacerdotes. Fíjense que el profeta, en el libro del profeta Jeremías decía: vengan, tendamos un lazo, una trampa a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote. Fíjense algo interesante. Los enemigos estaban convencidos de que al sacerdote no le iba a hacer falta la doctrina. En este caso, ¿qué es? La fuerza del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué momento hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo? A ver, recuérdenmelo ustedes. En el sacramento del hemos recibido al Espíritu Santo. Y los enemigos estaban claros de que el sacerdote, de que el profeta iba a tener la fuerza del Espíritu Santo. Pero a ellos no les importaba eso. A ellos lo que les importaba era hacerle la guerra a la iglesia. En este caso al profeta. Pero en el tiempo actual es la guerra que se le hace a la Santa Madre Iglesia. Por eso nosotros, como iglesia, debemos orar como decía el Salmo. ¿Cómo decía el Salmo? A ver. Dígalo duro, a ver, ¿cómo decía? Eso es lo que le debemos pedir a Dios. Que nos salve a nosotros y que salve también a la iglesia. Por eso el Señor lo decía claramente. Ni las fuerzas del infierno podrán contra ella, contra la iglesia. Pero nosotros como cristianos católicos debemos pedirle al Señor siempre que bendiga y que proteja a nuestra Santa Madre Iglesia. Porque en ella recibimos el alimento espiritual. Porque en ella recibimos el alimento corporal. En este caso, el cuerpo y la sangre ¿de quién? A ver, ¿dónde se da el cuerpo y la sangre de Cristo? En la Eucaristía, en la iglesia, en la Santa Misa. Allí se da el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero para poder ser buenos cristianos, queridos hermanos, nosotros no podemos ser egoístas dentro de la iglesia. Hemos escuchado en el Evangelio que dos hermanos, eran los hijos de Zebedeo, hablaron con la mamá de ellos para que ella fuera a hablar con Jesús y le dijeran que quería estar uno sentado ¿en dónde? Y el otro a la izquierda. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso se llama ser egoísta, ¿sí? Porque a veces queremos ocupar los primeros puestos. ¿Y qué le dijo el Señor? Que no están para eso, están es para servir a los demás. Estamos para servir dentro de la iglesia. Por eso, cuando Jesús les hace la pregunta a los hijos de Zebedeo, ¿qué les pregunta el Señor?
¿serán capaces ustedes de beber el cáliz que yo he de beber? ¿Qué respondieron ellos? ¿Que sí o que no? Sí. Que sí son capaces. A ver, ¿qué respondieron? ¿Sí o no? Sí. Que sí son capaces. Ahora, ¿ustedes saben de qué cáliz está hablando el Señor? ¿Del cáliz que utiliza el Padre en la misa? No. Está hablando del cáliz de la muerte. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que Jesús le está preguntando que si ellos van a ser capaces de dar la vida por Él. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, y somos capaces. Aunque los discípulos, aunque los hijos de Zebedeo no sabían, ¿sí?, qué era lo que le estaba preguntando el Señor, pero ellos con tal de estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, sí, luego responden sí, ¿sí? Y Jesús sabía muy bien que sí, que ellos iban a morir. El único apóstol del Señor que no murió martirizado fue Juan, ¿sí? El resto, todos los apóstoles murieron a causa del martirio, fueron martirizados por la causa del reino. Por eso el Señor sabía muy bien que iban a beber el cáliz. Pero, como le dijo el Señor, sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda no le corresponde a Jesús, le corresponde al Padre, ¿sí? Por eso significa de que dentro de la iglesia nosotros no podemos ocupar los primeros puestos. Dentro de la iglesia estamos para servir al hermano. Después de esto, los otros 10 discípulos, ¿qué hicieron? Se molestaron, ¿verdad que sí? Se pusieron molestos. ¿Cómo es posible que estos dos, somos 12 y ellos dos quieren tener los mejores puestos? Los otros 10 también queremos tenerlo. Y se molestaron contra estos dos hermanos. Fíjense lo que hace Jesús como buen maestro. Les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. Fíjense, el Señor que le está diciendo, epa, un momentico, ustedes como buenos cristianos no deben estar peleando, no deben estar discutiendo. Como buenos cristianos deben servirse el uno al otro. Luego dice, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. ¿Qué cosa debemos aprender de la palabra de Dios hoy? Una, que la iglesia siempre va a estar guiada por la fuerza del Espíritu. A ver, la primera que es, la iglesia va a estar guiada por el Espíritu. Vamos a repetirlo todos. La iglesia va a estar guiada por el Espíritu. Esa es la primera cosa que debemos aprender hoy. Dos, debemos pedirle al Señor que siempre proteja la iglesia. A ver, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Que siempre proteja. Y tres, que nosotros los cristianos no podemos vivir con, digámoslo así, enemistado con el otro. No podemos vivir con discordia con el otro. No podemos vivir peleando con la otra persona, creyéndonos más que el otro, superior al otro. No. El cristiano dentro de la iglesia debe aprender a servir a su hermano. Entonces, la tercera cosa que debemos aprender es aprender a servir al hermano. Vamos a repetirlo. Aprender a servir al hermano. Esas son las tres cositas que nos dice la palabra de Dios hoy. Que Dios nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Y recuerden siempre, en la iglesia estamos no para ser servidos, sino para servir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el principio, ahora y siempre, por